Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro contra el dólar. Espero que estéis bien y que estéis disfrutando de este lunes, un lunes especialmente tranquilo y que, pues como podéis ver en mi monitor, pues ya son altas horas de la sesión de hoy. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hoy no había ninguna noticia en el apartado ni del euro ni del dólar y por lo tanto, pues la sesión de hoy, como podéis también comprobar en mi monitor, ha acabado prácticamente donde empezó, unos poquitos pips más arriba. Para aquellos que no hayáis visto ningún vídeo mío, deciros que consta de tres partes: de análisis fundamental, análisis técnico y una conclusión diciéndoos dónde va a acabar más o menos el precio esta semana. Por lo tanto, esperad hasta que acabe el vídeo porque os diré cuál es el precio objetivo para esta semana. También deciros, por otro lado, pues que tenéis en la firma del vídeo, tenéis el canal de Telegram y tenéis el canal de YouTube, a donde también os recomiendo que os suscribáis para más análisis de este tipo de manera gratuita. Dicho esto, arrancamos. En el análisis fundamental, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una semana que tiene pocas noticias realmente y ningún discurso. Solamente tenemos pues 2 días que son realmente importantes, a mi juicio, el martes y el viernes. Por lo tanto, vamos a tener, es cierto que noticias el miércoles y el jueves, pero no de gran calado. Por otro lado, también mencionar que las noticias del dólar son casi el 99% de las noticias que vamos a tener a lo largo de esta semana. Pensad que por parte del euro tan solo hay una noticia que es el viernes y ya está. O sea que realmente esta semana todo al dólar. ¿Qué es lo que tenemos mañana? Bueno, mañana tenemos uno de los datos más importantes, o que por lo menos le hacen últimamente más seguimiento a los economistas, que es los datos de inflación. Los datos de inflación, pues según las previsiones, y hay un porrón de ellos, pues varios de ellos que a mí son los que más me preocupan, pues os diría la inflación core, que se mantiene estable, y por otro lado, pues la inflación anualizada, que baja del 3,7 al 3,3. También os voy a decir una cosa. Recordad, y además esta mañana lo ha dicho el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que vamos a ver cómo la inflación mete unos saltos pues, realmente importantes en el gráfico, aunque él no lo ha dicho con estas palabras, para que vosotros me entendáis, porque hay un efecto base, es decir, que realmente cuando lo calculamos en términos anualizados, pues incluso puede que veamos cómo repunta la inflación, aunque esa inflación es por una cuestión de cálculo y no por una cuestión de realidad. Lo único que a mí me queda claro de todo esto es que al final yo veo cómo suben los precios todos los días y por lo tanto me creo lo justo estas palabras. Ahora bien, ¿qué también es lo que os puedo decir? Pues bueno, pues que con estas noticias del dólar, sin duda alguna, de ser la previsión de inflación, y además tenemos que tener en cuenta que es el mes de octubre, por lo tanto todavía no le debería de afectar tener un efecto base muy importante. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que el dólar va a fortalecerse y me diréis, ¿por qué? Bueno, muy sencillo, porque digamos, esa inflación, ¿no?, que se sigue manteniendo el core, que es la más dura, la que quiere eliminar la Reserva Federal, pues al mantenerse mes a mes, pues eso lo que va a provocar es que muy probablemente Jerome Powell vuelva a sacar la posibilidad, aunque esta semana no, porque no hay discursos, pero vuelva a sacar la posibilidad de que aumenten los tipos de interés una última vez, como ya he mencionado muchísimas veces, y que esto volverá a ocurrir. Por otro lado, ¿qué tenemos el miércoles? Pues tenemos ventas retail, que entra en terreno negativo. También tenemos el PPI, que se sigue manteniendo en positivo, que ya sabéis que es el Product Price Index, o básicamente el coste de la inflación al productor, que si acaba en terreno positivo, pues es normal que se traslade a la inflación core, ¿no? Por lo tanto, todo viene en la misma línea. Por otro lado, el jueves que tenemos peticiones de desempleo en Estados Unidos, que siguen estando planas, pero hay un dato aquí importante también el mismo jueves, no lo catalogo dentro de los más grandes de la semana, pero ya nos va dando pistas, que es el Fed Manufacturing Index, o lo que viene siendo el índice manufacturero de Filadelfia, que pasa de -9 a -11, es decir, que las manufacturas en Estados Unidos se contraen, lo cual es un mal dato macroeconómico, pero claro, teniendo en cuenta que seguimos con un mercado laboral totalmente estable y que tenemos una inflación casi el doble de lo previsto, pues por eso digo que Powell puede apretar con los tipos de interés, pero no mucho más que si no se carga la máquina. Y pasaríamos al viernes, único día donde hay noticias del euro, y en este caso pues pasaríamos o nos ocurriría con la inflación general, que veríamos como en Europa la inflación general pasa del 4,3 al 2,9 en términos anualizados, es decir, de octubre contra octubre. Eso, pues bueno, también os digo, es hacerse un poco trampas al solitario, porque además aquí sí que estamos aplicando, y además a la baja, el tema del efecto base, es decir, que realmente la inflación es bastante más alta, no es que hayamos pegado un salto de 1,2 puntos, aunque sin duda alguna la inflación en términos generales, al igual que ocurre en Estados Unidos, baja. Por lo tanto, pues ya como podéis ver, las noticias macro van todas ligadas a la inflación esta semana y el día de partida es el día de mañana. Sin duda alguna,
día o semana por lo menos que yo creo que hasta por lo menos el viernes el dólar va a tener mucha más cabida en el terreno positivo que en el terreno negativo y por lo tanto pues la parte fundamental nos dice que el euro dólar debería de ir a la baja. Ahora bien, ¿qué nos dice la parte técnica? Pues ya, si os fijáis en el gráfico, tenemos un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque es cierto que la semana pasada tuvimos un ascenso meteórico que incluso nos llevó al 1,075. Durante la última semana, pues ha ido corrigiendo esa gran vela que tuvimos el viernes 6 de noviembre. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues lo que ocurre aquí es que tenemos una lateralización donde realmente el precio, después de esa gran subida que tuvimos, pues se ha movido 21 pips o prácticamente lo que vosotros pensáis que 21 pips en cualquier par es nada. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? Pues que nos encontramos en uno de los mayores canales, si no en el mayor canal, es decir, entre el 1,08 y el 1,06, de los más grandes que hay en el euro dólar. Fijaros que entre el 1,11 y el 1,05 es el mayor de todos y por lo tanto, pues que además se encuentra justo en la mitad, complica o dificulta el análisis técnico. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a poner los indicadores que ponemos todas las semanas, a ver qué pistas nos pueden arrojar. Las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y el MAC. Fijaros que con esta estructura lo que tenemos aquí es algo prominente, es decir, nos encontramos en la banda superior. Es cierto que aquí, como yo os dije, esto era una venta y lo aprovechamos la semana pasada de una manera muy importante, pero fijaros que aquí se terminó de cruzar y que incluso con esta subida sigue diciéndonos que va a la baja y el MAC sigue diciéndonos que va a la baja. También pensad que estamos en la parte superior de las bandas de Bollinger, unas de bandas de Bollinger muy espaciadas y que además la media coincide con la resistencia del 1,06278 y que además venimos ya de una tendencia alcista muy potente pero con muchísimas debilidades. Ahora bien, ya después del punto máximo que tuvimos en este crecimiento del histograma del MAC, estamos viendo una debilidad progresiva y esa debilidad progresiva incluso parece que no tiene fin teniendo en cuenta esta doble subida que hemos tenido acompañada durante el día de hoy, que son unos pocos pips, pero es una tendencia positiva. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo está en un muy buen punto para que el día de mañana podáis vender, teniendo en cuenta que salgan, por supuesto, los datos de inflación como esperamos y, por lo tanto, pues esa posible venta yo creo que se va a proyectar. Primer punto de parada, los mínimos que hemos tenido esta semana, el 1,065, estamos hablando de 40 pips, pero lo más probable es que antes o después, a lo largo de esta semana o incluso principios de la que viene, podamos alcanzar el 1,063. Así que yo creo que es el punto que tenemos que esperar para, sobre todo, beneficiarnos. ¿Podéis esperar al día de mañana? Sí. ¿Podéis esperar las noticias de inflación de Estados Unidos? Sí. No hay prisa. En el trading nunca hay que tener prisa porque eso nos puede costar dinero y a lo mejor pues lo cazamos aquí o lo cazamos un poquito más arriba. Lo que está claro es que ya más arriba del 1,072, 0,73 no lo vamos a ver a lo largo de esta semana y teniendo en cuenta las fundamentales, la venta es casi segura. Así que con esto me despido, espero que os sea de utilidad, ya sabéis, suscribiros, dadle like, compartidlo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.